Bienvenidos a este nuevo programa en el cual vamos a hablar de las prácticas restaurativas, algo que les va a sorprender. Pero antes, déjenme que les cuente una historia real. En una ocasión estuve en Paraguay y me contaron cómo se toman las decisiones en las familias, los clanes, las tribus guaraníes. Resulta que se ponen todos, aunque el grupo sea muy grande, de cientos de personas, se ponen en círculo y se ponen a dialogar entre ellos sobre los conflictos que tienen, en abierto. Todos pueden intervenir respetando todos el turno de palabra. Pero hay un mediador. El equivalente de este mediador entre nosotros sería el alcalde, sería el responsable de la tribu, de la población, pero ¿cómo se elige esta persona? Bueno, pues no es como en Occidente, que hay elecciones donde ponen carteles, hay grandes gastos y hay promesas electorales que habitualmente no se cumplen algunas. No, es algo mucho más sencillo. Eligen a la persona que sea más empática, que mejor sepa escuchar y a la más servicial. Esa es elegida alcalde del grupo, de la tribu o el representante del grupo familiar. Y es la persona encargada de mediar en estos conflictos. En este momento cultural, histórico, en el que vivimos, tú y yo, esto parece que se ha diluido. Esta concepción comunitaria en la cual celebramos juntos, resolvemos juntos los problemas, nos comunicamos abiertamente. Estamos en la época del individualismo, de quedarme yo encerrado con mi móvil, mi red social, pero en realidad lejos y parapetado de cualquier relación real. Bien, pues voy a entrevistar a una persona, Otilia González, que es una experta en recuperación de esta esencia de las relaciones humanas, de cómo restaurar este modo de comunicarnos fluido, empático. Les presento a Otilia González, que es educadora infantil, máster en acompañamiento y coaching familiar y matrimonial y además máster en prácticas restaurativas, y además es la fundadora de la Asociación Trebellos, fundadora y directora actual de la Asociación Trebellos, que tiene pues un despliegue extraordinario de contenidos en ese sentido de las prácticas restaurativas. Bienvenida, Otilia. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por darme la ocasión de compartir este rato contigo. Bien, pues es un honor y una alegría porque realmente estoy seguro que a quienes nos escuchan no conocen esta aportación que tú haces tan urgente, tan importante, y además yo creo que es muy importante dar a conocer quienes estáis trabajando de esta manera tan original. Bueno, primero, antes que nada, Otilia, cuéntanos, ¿qué son las prácticas restaurativas? Así en resumen. Lo has explicado tú muy bien antes con la historia de Paraguay que nos contabas. Las prácticas restaurativas vienen de la comunidad, vienen de esa comunidad indígena, de esa comunidad celta, incluso por la parte que nos toca, de solucionar los problemas en círculo y donde toda la comunidad participa. Aparte, las prácticas restaurativas recoge todas esas herramientas, ese círculo, esa escucha activa, esa comunicación no violenta, para trabajar con el individuo para la comunidad. La comunidad puede ser educativa, familiar, incluso empresarial. Eso es un poco las prácticas restaurativas. Herramientas para trabajar con las personas, para facilitarles esa convivencia con el grupo, con su comunidad, incluso consigo mismo. Esto es apasionante porque si uno se fija dónde están los problemas en las empresas, en las familias, en la comunidad educativa, muchísimas veces, la mayor parte de las veces yo diría, son problemas de comunicación, de dificultades en ese sentido. ¿Nos puedes explicar alguna herramienta concreta que apliquéis para que la gente pueda descubrir de modo aterrizado en qué consiste esto? La escucha activa es una herramienta que nosotros utilizamos. Primero evaluamos cómo escuchamos.
cómo nos escuchamos y cómo escuchamos a los demás, porque a veces se nos olvida escucharnos a nosotros mismos. Y es muy importante empezar por saber cómo nos escuchamos nosotros para poder escuchar a los demás. Tenemos que tener una concentración cuando hablamos con una persona, las miradas, la concentración visual, la forma de sentarnos frente a esa persona y que esa persona se sienta acompañada y escuchada. Pues asentimos con la cabeza, no perdemos el contacto visual, repetimos lo que ella nos está diciendo. Esto es una forma de escucha activa. Y entonces hacemos unas preguntas para saber si realmente somos buenos escuchadores. Porque a veces pensamos que estamos centrados en lo que nos está diciendo la persona y de repente nuestra mente nos juega una mala pasada y nos estamos acordando de lo que tenemos que hacer después, en vez de estar atentos, concentración máxima a lo que nos está explicando la otra persona. Eso se entrena con una serie de ejercicios y con una serie de actividades, y poco a poco podemos ir mejorando en nuestra escucha activa de nosotros mismos y de los demás. Eso es una parte de las prácticas restaurativas. También, por lo que sé y por lo que me has contado, tiene mucho que ver también con una comunicación no violenta y con disciplina no violenta. Explícanos esto aplicado, por ejemplo, a la familia o a la educación, ¿no? A la educación. Te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, viene el niño del colegio y la madre le pregunta cómo le ha ido. Dice, ¿cómo te ha ido el examen? Y el niño dice, pues no lo sé, me he olvidado, no tengo ni idea. La madre preocupada, o la madre o el padre, preocupados en ese momento, eres un desastre, mira que no acordarte, pero ¿en dónde tienes la cabeza? Claro, el niño percibe ese disgusto. El niño no sabe a lo mejor expresarse cómo le ha ido. Entonces, ese diálogo, en vez de abrir esa comunicación, la cierra. Claro. ¿Cómo es una comunicación no violenta en este caso? La madre, en vez de preguntarle cómo te ha ido el examen, le pregunta a través de las emociones. ¿Cómo te has sentido hoy en el examen? Para abrir el diálogo. Es más fácil explicar cómo me siento que decirte cuántas preguntas he acertado o no he acertado. Y también muchas veces los niños saben perfectamente cómo les ha ido el examen y por eso no te lo quieren decir. Porque tienen ese miedo de decir, pues no me ha ido tan bien. Pero si nosotros los adultos le preguntamos desde la emoción, estamos generando una comunicación no violenta, para que el niño se pueda expresar. Pues hoy me he sentido nervioso, he estado distraído, y ahí podemos tirar del hilo y seguir esa conversación. Y eso es la comunicación no violenta, poder transmitir y que nos transmitan desde la calma, desde una emoción positiva, pero siempre controlando y sabiendo de las emociones negativas. Tenemos derecho a enfadarnos, tenemos derecho a preocuparnos por nuestro hijo que ha suspendido, pero lo que tenemos que es gestionar ese enfado antes de transmitirlo a ese niño. No transmito el enfado, transmito mi preocupación. Claro, porque si no terminamos en esa visión negativa del hijo, del alumno, la crítica, la condena, la culpabilización, la etiqueta, tú nunca. Claro, y socavamos la autoestima de ese niño, porque se siente mal porque ha suspendido, o se siente mal porque no ha hecho los deberes. Siempre que hablamos desde la emoción y gestionamos nuestro enfado y mostramos al otro que nuestro enfado proviene no porque lo haya hecho mal o se haya equivocado, sino desde nuestra preocupación y cariño, ese es el punto positivo. No es esconder emociones, es saber gestionar esa emoción y saber transmitir a la persona que tenemos enfrente. Y sobre todo cuando son menores y mayores, porque la gente mayor también necesita esa transmisión de emociones. Claro, porque esto, tú me decías que es aplicable a la familia, en educación, pero también en empresa y en cualquier tipo de contexto comunitario, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con gente mayor, aplicando actividades donde ellos se sientan partícipes y donde ellos puedan decidir qué quieren hacer hoy y saber que son escuchados. No imponemos la actividad,
sino que ofrecemos las posibilidades de qué te apetece hacer hoy. No estamos tratando con niños, estamos tratando con gente adulta que tiene la capacidad de decidir. Entonces, no los infantilicemos, démosle la oportunidad de escoger. Y muchas veces simplemente están deseosos de que los escuchen. Claro. Esa escucha activa, formarse parte de esa sociedad. Esto está muy unido también con la empatía como un elemento... Bien, tú hablas de la empatía, de la gestión emocional. ¿Qué tiene que ver la práctica restaurativa o cómo trabaja con la gestión emocional? ¿Los padres pueden aprender eso? ¿Los profesores pueden aprenderlo? Es el pilar base de tanto las prácticas restaurativas como de una educación, digamos, sana. Las emociones es fundamental para nuestro día a día. Hay que saber gestionarlas y también conocerlas, porque parece que las conocemos, sí, vale. Sabemos lo que es un enfado, lo que es el miedo, lo que es la alegría, pero muchas de estas emociones se nos complican. ¿Por qué? Porque se solapan. Te voy a poner otro ejemplo de un padre o una madre que entra a la habitación de su hijo, un adolescente que se está arreglando para ir a salir con sus amigos. Y la habitación está hecha un desastre. Y él se está arreglando, o ella se está arreglando, y la habitación está hecha un desastre. Entra el padre y la madre, ve la habitación, hace así con la cabeza, recoge la habitación, entabla con él o con ella la conversación y dice: ¿dónde vas esta noche? Pues mira, voy a salir, voy tal. Y en medio de la conversación se entera de que va a salir con un amigo que tiene hace poco el carnet de conducir y se van a dar una vuelta en el coche. La madre o el padre que oye esto, de repente entra un enfado y le empieza a reñir por la habitación. Mira cómo tienes toda la habitación descolocada, vas a salir y dejar esto así. Ahí, ¿qué emoción refleja esos padres? A través del enfado están reflejando el miedo porque han escuchado que su hijo se va a ir a dar una vuelta con una persona que acaba de tener el carnet. Entonces ese miedo, en vez de decirle, pues eso me preocupa, estoy preocupada por ti, no me gusta que vayas con esa persona porque aún no controla bien el coche, tapa ese miedo con el enfado, no surge ese enfado. Y el miedo y el enfado van de la mano, son dos emociones que se solapan una a otra. El miedo nos puede producir un enfado y la otra persona no se queda con nuestro miedo, sino se queda que mi madre o mi padre me ha echado una bronca del 13 porque mira cómo he dejado la habitación. Claro. Entonces esas emociones que parece que controlamos tanto y que nos parecen, sabemos perfectamente cuando estamos contentos o tristes, hay que trabajarlas por esa razón. Es muy interesante este solapamiento o este disfraz de una emoción con otra, ¿no? Efectivamente, y el que tenemos enfrente se va a quedar con el enfado, con la primera reacción que a ti te sale. Y ahí puede haber malentendidos y llegamos al conflicto. Entonces ese trabajo previo de emociones, de gestión, identificar la emoción, es fundamental y es un trabajo del día a día que es para todos, adultos, niños, profesores, padres, abuelos, todos necesitaríamos ese trabajo. Y en la práctica he visto en un documento que está disponible en la página web, yo creo que los que nos escuchan pueden acceder a estos contenidos en www.asociaciontrebellos, ¿sí? Trebellos con 2 L's, ¿sí? .es. Sí. Pues ahí tienes un manual, entre otros materiales, ¿no? Un manual donde explicas cómo se trabaja y habláis de los círculos. ¿Por qué trabajar en círculo? Antes has contado, pero explícanos un poco más. Como bien dices, hemos hecho unas guías que hablan de prácticas restaurativas para todas las edades. Estas guías las hicimos mi asociación con una asociación de Barcelona que es Tejiendo Hilos de Emociones. Las hemos hecho conjuntamente y son actividades que se pueden realizar con docentes, con familias, infantil, primaria, secundaria y mayores. Tengo que decir una cosa, enhorabuena, porque no es nada habitual esta generosidad de poner en abierto y de regalo para todo el mundo la quintesencia de vuestro trabajo. O sea, me parece admirable, ¿no? De modo que invito a todo el mundo a leerlo, porque es que los que sean padres, los que sean profesores, van a encontrar un tesoro ahí, además muy práctico y muy claro, ¿no? Por supuesto, son todo actividades y explicación de las prácticas restaurativas para que se puedan llevar a cabo. Con estas guías, que son Restaurarte,
Son unas guías que están hechas de herramientas de prácticas restaurativas y también lenguaje artístico, porque interviene la pintura, interviene la fotografía, la literatura, todo a través de las prácticas restaurativas para la prevención importante de la violencia de género, prevención del acoso escolar y saber un poquito más de las prácticas restaurativas. Vamos con ese tema, porque tenéis algún programa en la Asociación Trebellos de atención a mujeres que han sufrido abusos. Sí. Y después hablas de la prevención de la violencia de género y de otras formas de violencia, ¿no? Hablas de prevención y de provención. Háblanos de ambas cosas, en los conflictos. En los conflictos. Prevención, queremos prevenir esos conflictos, trabajar sobre todo en colegios, institutos, que es el germen, nuestro futuro, trabajar la prevención tanto de la violencia de género como del bullying, a través de estas herramientas de prácticas restaurativas, con estos círculos que me preguntabas antes. ¿Por qué los círculos? Porque los círculos nos dan perspectiva sobre los demás y sobre nosotros mismos. Los círculos nos igualan, los círculos nos acogen, los círculos nos aportan un lugar donde cada palabra cuenta y mi opinión es tan importante como el que tengo enfrente. Por eso trabajamos en círculo, por eso esas actividades fomentan esta forma de círculo de trabajo, ¿no? Sobre la prevención tenemos, como bien dices, violencia de género, igualdad de género también, y hay una palabra que has mencionado que es nueva, que sale de las prácticas restaurativas, que es provención. La prevención es trabajar con unas herramientas específicas cuando ya está el conflicto. Cuando hay un conflicto, tanto en escuelas, sobre todo se está trabajando mucho en escuelas, e incluso esta prevención se está llevando a las cárceles, que es otro término, que es justicia restaurativa. En justicia restaurativa os sonará más si os pongo como ejemplo a Maixabel, esta señora del País Vasco, que tuvo un acercamiento con el etarra que mató a su marido, y tuvo ese acercamiento, ese diálogo entre ella y esta persona, ¿no? y el conocimiento del porqué, de los porqués de esta persona hicieron lo que hicieron. Entonces la prevención es todo, no es evitar el conflicto, no podemos evitar el conflicto, la vida, por suerte o por desgracia, es conflicto, pero sí que podemos tomarnos el conflicto en vez de como algo negativo, algo positivo para aprender de ese conflicto, para hacernos mejor personas, para conocernos un poco mejor y ayudar a la persona que tenemos enfrente, sobre todo en el bullying. En el bullying estamos sufriendo, pues yo diría una oleada importante de bullying en nuestras escuelas y en nuestra sociedad, donde la víctima es lo principal y tiene que ser lo principal, y la familia de la víctima. Pero también hay que trabajar con la persona, con el agresor y su familia, porque no se puede apartar, porque esa persona va a tener que volver a esa sociedad, va a tener que volver a ese u otro colegio, otro instituto, y su comportamiento no va a cambiar si no se trabaja con él. ¿Cuántas veces he escuchado, Tilia, perdón que te interrumpa, sí, por favor, a muchos incluso terapeutas que están encantados en trabajar con las víctimas de violencia, pero que son incapaces afectivamente e incapaces por no tener muchos recursos de trabajar con los agresores o los victimarios, ¿no? ¿Cómo enfocáis eso? Es un trabajo personal primero, hay que trabajarlo como en el coaching, hay que trabajarlo mucho primero, tienes que trabajarte mucho tú personalmente para quitarte perjuicios, claro. Porque que conste que prácticas restaurativas se aplica a bullying, a ciertos delitos como robos, incluso asesinato, pero nunca se aplica ni a violaciones, ni a casos de pederastia, ni a casos de violencia de género. Esos tres casos no se podrían enfocar porque tiene que haber un arrepentimiento de la persona que lo realiza, porque tiene que haber un proceso de reparación a la víctima. Y hay unos diálogos entre víctima y victimario que nos llevan al camino del encuentro. Entonces hay casos que sí se puede y hay otros casos por la complejidad no se podría. O sea que la estación de llegada es
por eso se ha dado de restauración, restablece la cordialidad, la cercanía. Es una liberación para la víctima, poder Claro. hablar con el victimario y preguntar. La primera pregunta que le hacen es ¿por qué yo? Y saber el por qué te ha pasado esto a ti, o por qué te has cogido, o el por qué no, es liberador. Es liberador poder decir lo que piensas. Esto tiene un trabajo detrás, no es una sesión de un día para otro, no es un trabajo detrás con todas las personas del entorno, con las familias, con los amigos incluso, y si es en el colegio, con la clase y con todo el colegio. Es una comunidad que está herida y hay que repararla. Y se repara desde el diálogo, desde el respeto, porque muchas veces cuando los agresores cometen la agresión a estos niños o a estas personas, el castigo que reciben a ellos les parece injusto, porque no entienden que ha hecho algo malo, no entienden la repercusión de sus actos, que han hecho daño a esa otra persona. Entonces se sienten injustamente castigados. Claro, claro. Y eso se repara con justicia restaurativa. Bueno, pues Otilia, ha sido hasta aquí nuestro breve diálogo, nuestra breve entrevista. Yo te agradezco muchísimo tu presencia en este programa. No será la última vez, porque la verdad es que es evidente que tienes mucho que contarnos, que contarles a todos ustedes. Y nada, eso, gracias. Quien quiera localizar a Otilia González la puede localizar en la página web de la Asociación Trebellos. Se mete Trebellos con dos Y ya Ls, aparece. y ya aparece. Y hay todo este material excepcional y el contacto para todas las actividades que tenéis, porque ese enfoque es un enfoque, yo diría, imprescindible en el siglo XXI, ¿no? Así que muchísimas gracias, Otilia, y a todos ustedes les deseo pues que haya sido de su interés este encuentro. Fíjense qué maravilla lo que nos han contado, y les deseo, antes de vernos en el próximo programa, que sean muy felices.